Yo ya dije, yo ya participé. Era el conjunto de 282 leyes, ¿no? Que Ujú. eran escritas en piedra Ajá, por el rey de Babilonia. ajá, que era Hammurabi, Fue el que, precisamente. ajá, que fue el que conquistó posteriormente el reino antiguo de Realmente. Mesopotamia. Bueno, ellos allí eran, vamos, es que en Mesopotamia hubo muchos pueblos, uno de ellos fue Babilonia. Ok, ¿qué es lo importante para la odontología de Mesopotamia? ¿Qué es importante para la odontología de ¿Qué tiene que ver con la Mesopotamia? odontología? Ay, chicos, díganme. O no dijimos nada de odontología cuando hablamos de Mesopotamia. Ay, a ver, espérenme. Ahorita las auxilio. Aguanten, aguanten. Cuando vayamos con lo de los egipcios, ya. Lo de la teoría del gusano, Doc. ¿Doris? ¿Eres Doris? Sí, Sí. Ok, háblanos de la teoría del gusano, Doris. pues se decía que un gusano era lo que provocaba la caries. Así es. Gracias, Doris. Con eso es suficiente. Esta teoría del gusano es muy anterior a nuestra teoría químico-parasitaria de Miller, de la caries, que es hasta 1895, casi a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX más bien. Y esa teoría del gusano fue muy recurrente a lo largo de la historia de la odontología. Bueno, sus compañeros no han llegado, ya es cosa de cada quien, nada más sí quiero que sepan y les hagan, externen a sus compañeros, que recuerden que tienen que tener el 80% de asistencia para tener derecho a calificación. Y la clase pasada estuvieron 7 y ahorita están 4, 5, 6, 7. Ahora hay uno más, ahora son 8. Está muy bien. Pero bueno, hay cada quien también, por supuesto, en cuestión de asistencia, quien tenga, por ejemplo, si tenemos 50 minutos de clase o una hora de clase tenemos, y tienen menos de 50 minutos conectados, pues tendrán retardo. Porque no es su caso de ustedes, pero en la mañana, el grupo de la mañana, la semana pasada, hubo gente que tuvo hasta 20 minutos nada más conectado. El reporte de Zoom me dice exactamente quién entró y a qué horas entró. Así que no tengo ningún problema con eso, yo nada más les pongo, y creo que no sería justo que si llegan a la hora 20 minutos después o media hora después, o se salen media hora antes o 20 minutos antes, pues se les cuente la asistencia completa, ¿no creen? Y después de 3 retardos es una falta. Y recuerden, tienen que tener el 80% de asistencia para poder tener derecho a la calificación. Y ya en base a todo esto, pues ya nos vamos con la clase, si no, no acabamos, sin clase después. Sí, está claro, Sí, Doc. no hay ningún problema, Doc. ¿verdad? Ok, bien. Ok, ya vimos entonces cómo era la medicina Ten cuidado porque si en la Rafa sí antigüedad. se asustó, ¿eh? Los primeros conceptos de salud y enfermedad, cómo eran en general, tanto en los pueblos que vimos, que fueran Hacia Mesopotamia, afuera, tonto. la India, Es donde China, empleaban la Ay, herbolaria, tenemos que ¿no? hacer tu Lo que padre. estábamos platicando, ¿no? empleaban el herbolario, entre otras Y cosas. muchas veces lo que decían que ellos solitos pensaban que se curaban, ¿no? Cuando se ponían hacia una religión, hacia algo, hacia fe, hacia algo, ¿no? O sea que era un pensamiento que Pa, deja oír. Hacia lo sobrenatural. Vete ya hacia afuera. lo sobrenatural, eso es lo importante. ¿Quién lo dijo? Yo, Estrada. Ah, ok, perdón, discúlpame, tu nombre repítemelo hasta que me lo aprenda. Yisrael. Yesreel, perdón, Yesreel. Sí, estás en lo correcto. Estaba basado en lo sobrenatural, que espíritus, que dioses, que si era el castigo de un dios, que si era la maldición de un espíritu o la posesión de un espíritu, que si era que un brujo le echaba la maldición o que le hacían el mal de ojo, no sé, todo ese tipo de cosas. Ese es el común denominador de la creencia de cómo se enfermaba la gente, cómo se curaban también, porque tanto la enfermedad como
como la curación, eran sobrenaturales. Bueno, vamos a empezar con el pueblo griego, estas dos, griegos y romanos, básicamente es lo que vamos a ver hoy. Básicamente, estos dos pueblos, primero el griego y después el romano, son dos culturas madres para nuestro mundo occidental. Como hablábamos hace la clase pasada de que quirúrgico venía de la palabra kiros, que kiros significaba mano, y era una etimología griega. Gran cantidad de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, tiene origen tanto griego como latino. De hecho, antes en las preparatorias a mí no me tocó, pero no sé si todavía en la preparatoria sea así, pero me parece que en las preparatorias, al menos en mis tiempos, llevaban la materia de etimologías. Se enseñaban las etimologías griegas y latinas, y no nada más en el idioma, sino en las costumbres y todo. Por eso Grecia y Roma son culturas madres para el mundo occidental. Por supuesto, en Europa, y cuando llegan a América, pues nos conquista España, que es un pueblo occidental de la Europa occidental. Por lo tanto, pues, también tenemos gran parte de la cultura griega y latina. Bueno, en Grecia los primeros conceptos que tienen de salud son similares. Piensan primero que Apolo, el hijo de Zeus, si se han de acordar que Zeus es el padre de los dioses griegos, que Apolo es el primer dios que es considerado como dios de la medicina, o el dios de los médicos, de la medicina, de la enfermedad y de la salud. ¿Por qué? Porque el sol siempre ha estado como que es el que da la vida, es el dador de vida. Ahora, en nuestros conocimientos actuales, sabemos que la cadena alimenticia empieza con las plantas, y que las plantas son los únicos seres vivos que procesan su alimento, que ellos se proporcionan su propio alimento por medio de la fotosíntesis. En ese tiempo no lo sabían, pero sí sabían que el sol era el dador de vida, el dador de salud. Por lo tanto, Apolo lo consideraba el primer dios de los médicos, el primer dios de la medicina. Y también han de saber, o ahorita lo van a saber, que los dioses, o la mitología griega, sus dioses eran medio promiscuos y siempre se andaban metiendo con los humanos, de hecho con las humanas, y Apolo tiene un hijo con una humana, con una persona, con una mujer, y tiene un hijo que se llama Asclepio. Asclepio o Asclepiades en griego, Esculapio en latín, para los romanos Esculapio. Este hombre, que su hijo, vamos a decirlo de una manera entendible para nosotros, como que su hijo no reconocido, o como decían antes, su hijo bastardo, mitad humano y mitad Dios, y empieza a practicar la medicina. Se dice que la medicina se le enseña, o que Apolo se lo encarga a un centauro, y que este centauro es Quíos, y le enseña todos los secretos de la medicina, todos los secretos de curar. No está muy bien establecido si realmente existió este médico o no existió, pero el punto es que con el tiempo se convirtió en el dios de la medicina. Y se hicieron templos en toda Grecia, se hicieron templos para adorar a este dios, y la gente iba a curarse a estos templos. La manera como tenían de curarse era que llegaban al templo. En el templo había baños termales, generalmente había baños termales cerca del templo o en el mismo templo, y llegaba la persona enferma y se quedaba en el templo, y ahí dormía. Y como dice aquí, al anochecer, los enfermos se acostaban, se acostaban, ahí fue error mecanográfico, en las camas de reposo. A esto se le llamaba cline, en griego, de donde viene el término clínico. O sea que la clínica viene de acostarse. Ahora dicen que esta clínica de tenis, no sé cuánta cosa, pero la clínica viene de acostarse. Y ahí les daban un sedante, probablemente beleño, probablemente cáñamo de la India, una cosa soporífera que los adormecía, y incluso ellos pensaban que el mismo Asclepio era el que los curaba.
Para Asclepio, su símbolo era la Siempre hemos serpiente, tenido una tomada la de pelo. serpiente que le daba, que según tenían ellos creían que cuando estaban allí en el templo, la serpiente lamía la parte enferma para curarlos y pues se curaban de la misma manera, como lo decíamos la clase pasada, con estas formas de pensar mágico-religiosas. Lógicamente no hay un cambio radical desde el principio. Aquí hay una imagen de uno de los templos, los vestigios de un templo, los templos que había, donde llegaba Esculapio o Asclepio a curar a la gente, perdón, a la gente. Ya después la parte más importante de Grecia es el mundo helénico, la Grecia clásica, que es del 445 más o menos antes de Cristo, es cuando este hombre Pericles es el que dirige Grecia. Y aquí surge un cambio importante en la historia de la medicina. Y aparece este hombre, Hipócrates. Hipócrates de Cos es un médico que toda su ascendencia, sus padres, sus abuelos, se cree que bueno, por lo menos sí está comprobado que su padre era sacerdote, era médico, porque acuérdense que todavía no hay una división completa entre sacerdote y médico, pero aquí empieza a haber un parteaguas a partir de Hipócrates. Hipócrates de Cos es bueno, nació en la isla de Kos, es una isla que está en el mar Mediterráneo, es una isla griega. No sé si ubiquen Grecia, déjenme regresar la imagen. Este es el mar Mediterráneo, aquí está Italia, aquí está esto es el mar Mediterráneo. Aquí está Atenas, por aquí está Atenas, Corinto y todo esto. Este es el mar Mediterráneo, hay muchas islas. Y en una de esas islas es la isla de Kos, de donde es originario Hipócrates. Tuvo dos hijos, Tesalio y Draco, que también fueron médicos, y su hija se casa con Polibio, otro médico, y él viajó por todo Asia Menor, todo el mar Mediterráneo lo recorrió, y termina en Atenas, y hace su escuela de medicina. Su padre, como les digo, era sacerdote, él practicaba la medicina como la que acabo de mencionarles, y les repito, no es un cambio drástico que a partir de Hipócrates, ¡pum!, ya todo cambia. Yo tenía esa idea, incluso eso pensaba, pero no, vamos, así como en la actualidad todavía sigue habiendo gente que se cura con hierbas, así siguió este proceso en Grecia. Y este Hipócrates también, otra de las cosas que aporta es la ética hipocrática, el comportamiento del médico, que está basado básicamente por su juramento hipocrático. Y da como resultado la primera gran revolución en la medicina. ¿En qué consiste esta revolución? Por principio de cuentas, recuerden que los griegos son los padres de la filosofía occidental, y ellos, el primer filósofo es Sócrates, y después hay muchos filósofos, está Platón, Aristóteles y muchos más. Pero hubo uno que se llamaba Empédocles, que él postula que solamente existen 4 elementos de los cuales se constituyen todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el universo, que son el agua, la tierra, el viento y el fuego. Eso es lo que propone Empédocles, que hay cuatro elementos que todavía hasta la fecha, por ahí hay programas de televisión que se llamaban así o se llaman así, los 4 elementos, y hablan de estas cosas, claro, más distorsionado, pero es lo mismo. ¿Y qué propone Hipócrates, el médico Hipócrates? ¿Qué propone? Propone que la enfermedad es un proceso natural. Eso es lo primero que propone. Al decir que la enfermedad es un proceso natural, ya va en contraposición de lo que decían los pueblos antiguos, de que era una cosa sobrenatural, que era por maldiciones, por castigos, todo esto. Él dice que no, que la enfermedad ya es natural, es algo que es propio del cuerpo humano, que la enfermedad viene de adentro del cuerpo humano, no o por algo que comió, o por algo que hizo, pero dentro del cuerpo humano. También
que hay causas internas y externas, como se los acabo de decir, algo que comió, algo que lo lastimó, pero ya son cosas naturales, no sobrenaturales. También que se empieza a comprender los mecanismos de la naturaleza del cuerpo humano, ya no sobrenatural, sino todo dentro de la naturaleza. Y aquí está lo que les decía, él postula su teoría de los 4 humores, basada esta teoría de los 4 humores en los 4 elementos de Empédocles, que ahorita vamos a ver cuáles serán estos 4 humores. Y esto trae como resultado que la medicina griega tenga 3 grandes campos para su atención, para su terapéutica, para cuál era la finalidad de esta perdón, me estoy adelantando, eso no es la terapéutica, esto es cuál era la finalidad del médico hipocrático, era el conocimiento de la fisis, o sea, del cuerpo, del organismo, de la parte física, para construir la salud y restaurar el equilibrio somático, el equilibrio del cuerpo. Tenía que tener un conocimiento del cuerpo, con los conocimientos que tenían, por supuesto, no con los que tenemos actualmente. Ya habla de una hipótesis que es la observación de los síntomas y signos del paciente, y se llega a una conjetura de las causas que causaron la enfermedad, y hay una medicación ya en estos casos. De llevar, ¿verdad, papá? Porque se van a y se complementa también con la experiencia sensible, dice que se hace pues prácticamente una historia clínica, se hace un interrogatorio, una anamnesis, y se hace la reflexión o el diagnóstico para llegar a saber qué cosa es lo que tiene el paciente, y todos con los recursos de la ciencia para favorecer al paciente. O sea, ya es algo muy similar a lo que se sigue haciendo hasta la actualidad, o lo que hace hasta la actualidad del médico. Aquí hay un aforismo de los que pone Hipócrates, dice que la vida es breve, la ciencia es extensa, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Dice, es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además el enfermo y los que lo asisten y la naturaleza. O sea, él no nada más piensa en el enfermo, sino en su familia, en su entorno y en el médico. Tiene que ser una labor de todos para que se llegue a la salud. Pero esto ya es muy similar a lo que se hace en la actualidad, porque hay un diagnóstico, hay un pronóstico, hay una anamnesis, una historia clínica, y se revisa al paciente, una de las características de la medicina hipocrática es que se está al lado del enfermo en la cama. Ahora sí, ya vamos a hablar de la teoría moral y vamos a ver no sé si hay alguna duda. Todo correcto, Doc. Ok, ya vamos a hablar. Gracias. Vamos a hablar de la teoría moral. Como les digo, está basada en los 4 elementos que postula Empédocles, que son el agua, el aire, el viento y el fuego, y los divide de esta manera, donde el aire lo vincula con la sangre, y la tierra con la bilis negra, el fuego con la bilis amarilla y el agua con la flema. O sea, los 4 humores son sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Se cree que que Hipócrates llegó a esta conclusión porque cuando sale sangre, en la parte de arriba está la sangre fresquecita, se ve roja y eso es la sangre, pero en la parte de abajo se hace negruzca ya cuando ya no está en contacto con el oxígeno. ¿Ustedes conocen las melenas? ¿Saben lo que es una melena? No, Doc. ¿Alguien sabe? Sí, ¿quién dijo sí? La sangre, ¿no? En las heces. Sangre en las heces. ¿Y cómo sale esa sangre? Se ve como coagulada. Se ve negruzca, se ve negra. Sí, o sea, entonces para ellos esa sangre negra, esa sangre coagulada, esa era la bilis negra. La sangre era la sangre. Y la bilis amarilla, perdón, la flema primero. La flema, cuando recién salida la sangre, si la agitaban, se formaba, pues se separaba el suero,
y era lo que ellos pensaban que era la flema, y la bilis amarilla era la parte de las plaquetas y todo esto que ellos lo veían así, y ellos creían que esas eran los 4 humores y que tenía que haber un equilibrio. Y para ellos la salud consistía en la armonía entre estos 4 humores y la enfermedad entre la desarmonía de estos 4 humores. Les decía a sus compañeros bueno, más bien dicho, les pregunté cuál era su definición de salud. En la actualidad, ¿ustedes qué definición tienen de salud? Yo conozco la definición que tenía hace algunos años la OMS, ¿no? Que era el bienestar biopsicosocial, el equilibrio y no solo la ausencia de la enfermedad. Pero estaba escuchando que, bueno, es una definición que tiene detractores, porque realmente dicen que el ser humano realmente nunca está completamente en equilibrio, ¿no? En cuestiones biopsicosociales. Ok. Yo también tenía, esa es la misma definición que yo conocía, que pues entonces no ha habido gran cambio desde los 70 hasta la fecha, pues sigue más o menos la misma definición. Yo sabía que la salud era el equilibrio biopsicosocial del hombre y su medio ambiente. Pero hay una similitud con lo que postula Hipócrates, porque él habla de una armonía de los humores, o sea, un equilibrio. Y cuando hay ese desequilibrio es cuando viene la enfermedad. Y tal vez su teoría no era muy acertada, pero lo fundamental o lo importante es que él ya no ve en una cuestión sobrenatural la cuestión de la enfermedad y de la salud, sino lo ve en algo natural. Independientemente si son correctos o no son correctos la teoría, ya la teoría nos habla de cuestiones naturales y sobrenaturales. Ahora sí, perdón, me equivoqué. Ahora sí, ¿cuál era la terapéutica? Estaba hablando de la terapéutica en la diapositiva anterior, pero la terapéutica viene desde aquí. Básicamente se basaba en tres puntos. El primero, dice aquí, dieta, debe decir dieta, dieta o modo de vida. Para ellos la dieta no era como para nosotros que nada más es lo que uno se come, sino era una forma de vida que lo mismo era la comida, que el dormir, que el hacer ejercicio, el descansar a tiempo, incluso hasta las relaciones sexuales estaban incluidas en esta parte de lo que era para ellos el concepto de dieta. La otra parte para la terapéutica, vienen más, pero ahorita les explico por qué yo lo veo así. La otra era la farmacia, que era todo lo que son medicamentos, que son sustancias que se meten al cuerpo humano, ya sea de origen vegetal, mineral o animal. Y la tercera parte, lo que les decía en la clase pasada, la cirugía, o sea, la forma de curar con procedimientos manuales. Dentro de la cirugía, por supuesto, lo más importante eran las sangrías y las ventosas, que eran maneras que tenían para equilibrar estos humores, sobre todo la sangría, que es un tratamiento muy utilizado desde esta época, 400 años antes de Cristo, y hasta todavía el siglo XIX seguían haciéndose sangrías. Imagínense ustedes, más de, ¿qué será?, cerca de 2.500 años utilizando la sangría como tratamiento para equilibrar los humores, y se siguió utilizando todavía en el siglo XIX. Los purgantes vomitivos, enemas, estos eran medicamentos, por eso entran dentro de la farmacia. Y los fomentos, fricciones y masajes, pues entran dentro de la cirugía porque son procedimientos manuales. Creo que sí estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Que nada más son tres las maneras terapéuticas que tenía esta teoría humoral para curar. Los purgantes vomitivos, enemas, entran dentro de los medicamentos, las sangrías y ventosas, al igual que los fomentos y fricciones dentro de la cirugía. Y la dieta, toda la forma de vida. Esas eran las tres formas que había para curarse. La obra de Hipócrates, en cuestión de odontología, contiene gran cantidad de referencias de la cavidad oral y de los dientes. Nos habla de la anatomía externa y interna de ambas denticiones, nos habla de enfermedades y tratamientos de la boca,
los dientes, y tiene un criterio muy conservador. Los griegos, al igual que todos los pueblos, siempre le tuvieron cierto temor a la extracción dental y siempre procuraban utilizar la extracción como último camino. También Hipócrates fue creador del término de muela del juicio. Él es el que, dice que la muela es la muela del juicio, porque ya es cuando el ser humano ya tiene un juicio, ya tiene la capacidad para tener un juicio, ser más razonable, vamos a decirlo así. También describió la fractura mandibular y su tratamiento usando ligaduras de alambre de oro. Esto es lo más importante en cuestión de odontología de Hipócrates. Creo que no se los mencioné. A ver, déjenme regresarme. Espérenme tantito. Si lo mencioné o no lo mencioné. Bueno, no lo mencioné, pero aquí está. Todo el conocimiento de Hipócrates está en esto, que es el Corpus Hipocrático, que es una serie de libros. Algunas fuentes dicen que son 100, otros dicen que son 200, otros dicen que son 50, otros dicen que son 60. El punto es que eso es una serie de libros que no llegaron todos hasta nuestros tiempos. En el camino se fueron perdiendo algunos, y se suponía que originalmente eran escritos por Hipócrates, pero Hipócrates no es el único que escribe aquí, porque son muchos años los que hay entre estos escritos. Por lo tanto se cree que son sus seguidores junto con él los que escribieron todo este corpus hipocrático, que es el que contiene toda los conocimientos de esta medicina hipocrática. Déjenme regresarme hasta donde estábamos. Bueno, en el mundo griego no nada más Hipócrates fue el más importante. También los filósofos tuvieron una importancia muy grande. Les decía a sus compañeros que yo pensaba que el filósofo era filósofo y nada más filósofo, pero no. Los filósofos lo mismo veían matemáticas, que medicina, que arquitectura, que todo. En el caso de nosotros tenemos facultad de medicina, facultad de odontología, me parece que sigue economía, me parece que sigue ley, derecho, y después sigue filosofía. Y los de filosofía pues nunca van a entrar a la facultad de odontología o a la de medicina, y ni nosotros vamos a entrar a leyes o a filosofía. Pero allá como que en ese tiempo, como estamos hablando de los orígenes del conocimiento de la ciencia occidental, pues ellos incursionaban en todos lados. Aristóteles es importante porque él estudia al hombre y hace este libro que es Historia Animalium, Historia de los Animales, y en estos escritos él antepone que el ser humano está por encima de primero está el ser humano, luego siguen los animales, luego los vegetales y hasta el último los minerales. Y esto le queda como anillo al dedo a la religión posteriormente, al cristianismo, porque para el cristianismo la máxima obra de Dios es el hombre. Posteriormente estos van a ser las bases para que Aristóteles forme parte, lo adecúen al cristianismo y salga la escolástica, que lo veremos en la clase que viene cuando veamos Edad Media. Pero Aristóteles es también importante en la odontología porque también incursiona en ella. Él propone hacer extracciones con este instrumento que es la odontagra. Él es el que dice que con este instrumento se pueden hacer extracciones, y en cuestiones de odontología también diferencia los dientes del hombre con los del mono, en este libro que está aquí, y te hace esta pregunta, que ¿por qué los higos cuando son blandos y dulces producen desperfectos en los dientes? Y él responde que puede ser porque al ser pegajoso el dulce, se adhiere a los dientes y esto provoca que se descompongan y piquen los dientes. ¿A qué le suena esto? ¿Le suena algo conocido? Sí, pues. A la periodontitis. ¿No? La periodontitis, yo no creo que tanto a la periodontitis. A ver, alguien más estaba hablando, perdón. Al azúcar, la producción de cargo, que se hacen caries por el contenido de azúcar. A la caries también nos dice Carlos, por supuesto. Y podríamos decir que, gracias, que la teoría
químico-parasitaria, que creo que sigue siendo la actual, ¿no? La químico-parasitaria. Sí, es la actual todavía, Doc. Sí, ok, sí, bueno, yo digo porque aunque he leído mucho y sigo viendo por ahí que sigue apareciendo, y qué tal que ya me la cambiaron en los últimos tiempos. La teoría químico-parasitaria, que la postula Miller en 1895, vean cuántos años después, estamos hablando de casi 400 años antes de Cristo. Aristóteles, del 384-321 antes de Cristo, del siglo IV. Entonces, pues son 300 más 1800, son más de 2000 años después, cuando es Miller el que postula todo esto, y ya Aristóteles decía que podía ser eso la causa de la caries dental. Y también creía, tontamente, por ahí leí un libro que decía que cómo era posible que Aristóteles pensara que los hombres tenían más dientes que las mujeres. Decía que los hombres tenían, no recuerdo bien si 32 dientes y las mujeres 28, o los hombres 32 dientes y las mujeres 30. Pero el caso es que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. En este afán, en este mundo que vivimos, donde pensamos que los hombres somos superiores a las mujeres, ya desde ese tiempo se pensaba, tontamente, pero eso es lo que él postulaba, que los hombres tenían más dientes que las mujeres. Esta es la parte de la cuestión odontológica en cuanto a Aristóteles, aunque les repito, Aristóteles se convierte en la base fundamental de la filosofía occidental. Espérenme que se trabó esto. Ya para finalizar, Grecia, hubo un hombre llamado Alejandro Magno que se fue a conquistar parte de Asia, dicen que llegó hasta la India y fundó una ciudad, bueno, fundó varias ciudades, incluso alguna ciudad la fundó con el nombre de su caballo, pero bueno, lo importante para nosotros es Alejandría. Alejandría la funda Alejandro Magno en el año 331 a.C. y se convierte en un centro cultural y de sabiduría de la Grecia antigua, bueno, ya del ocaso de la cultura griega. Se va toda la ciencia a Alejandría. Alejandría está en el norte de África, en Egipto. Aquí está Alejandría, en uno de los deltas del río Nilo. Este es el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo, y ahí se funda Alejandría. Para todos es muy, muy conocida Alejandría por su biblioteca, que lo que se acostumbraba era que cuando un barco llegaba o pasaba por Alejandría, recuerden que para Europa, en el mundo antiguo, y todavía en la actualidad, el mar Mediterráneo es muy, muy importante. Es el centro neural de todo el comercio, de toda la cultura, de todo el paso de todo. Y en Alejandría, aquí está el famoso faro de Alejandría. Este que está aquí es el faro de Alejandría, que Platón lo describe como una de las 7 maravillas del mundo. La biblioteca es muy importante, y las escuelas que se fundan allí, el conocimiento que se genera. Es claro, se dice que cuando llegaba un barco a Alejandría, le quitaban todos los documentos que tuviera, los copiaban, les dejaban la copia al barco y se quedaban ellos con los originales. Aquí está más o menos como, lógicamente no eran libros con el concepto que tenemos de libros, eran documentos tipo papiro, tipo pergamino, que se utilizaban y se guardaban, pero ya existía, como les digo, las máximas inventos del ser humano, primero el idioma y después la escritura, que la escritura ha sido lo que ha traído de generación en generación los conocimientos. Y aquí en Alejandría esto se hacía. En el cambio de la medicina, la disección de cadáveres empieza a ser en criminales, y esto permite el avance de la anatomía. Con estos dos hombres, Erasistrato o Erasístrato y Herófilo son los que encabezan esto de la disección, porque en la época de Hipócrates estaba prohibida la disección de cadáveres, de cuerpos humanos,
todo era una anatomía muy, vamos, de hecho no era una anatomía como tal, no se sabía cómo estaba el ser humano por dentro. Y estos hombres empiezan a hacer disecciones, no muy precisas, pero ya se empieza a hacer disecciones. Con eso se termina todo lo que se refiere al mundo griego y entraríamos aquí con Roma. Pero antes de Roma hay un pueblo que vivía en Italia, en el centro de Italia, en lo que ahora se conoce como la Toscana, y este es el pueblo de Etruria, el pueblo etrusco. La importancia del pueblo etrusco para nosotros como dentistas es que ellos son los primeros los primeros vestigios que hay de prótesis dental. Una prótesis dental que no está muy alejada de la actualidad, creo yo. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que la odontología básicamente sigue haciendo lo mismo, pero con diferentes recursos. Eso es lo que yo creo. Y aquí vemos cómo eran sus prótesis dentales que ellos hacían. Estaban con bandas de oro remanchadas, ponían aquí los intermedios, los dientes postizos, se agarraban de dientes pilares. Ustedes ven una diferencia enorme en una prótesis fija actual y estas prótesis. Solamente lo estético, ¿no, doctor? Porque ahí fuera tiene los mismos pilares, tiene el mismo... Tiene el mismo principio, tiene el mismo principio. Sí, o sea, pilares, retenedores y pónticos. Sigue siendo lo mismo. Claro, ahora que ya, no sé, yo en mi vida he visto las prótesis de circonio, pero pues siguen siendo lo mismo, los pilares y el póntico, no sé, a lo mejor estoy mal. Bueno, ellos usaban dientes de reses y ¿qué se podría decir? Los esculpían, los modelaban para poner los pónticos, se agarraban con bandas, o también usaban dientes humanos. También utilizaban dientes humanos como dientes postizos, se los ponían y así utilizaban. Como lo sabemos, dejaron gran cantidad de cementerios en los cuales hay muchos puentes de este tipo. Aquí hay otra imagen, esta imagen, la anterior es de internet, pero este es un libro, del libro que ustedes tienen acceso a él. Este libro está detallado lo que es cada imagen. Es el libro de Historia de la Odontología a través del arte y la cultura. Es un libro español de los años 40, pero dentro de la odontología se ha escrito muy poco historia de la odontología, sobre todo en español. Este es uno de los más antiguos, pero pues son más antiguos las prótesis que está poniéndonos aquí. Vean cómo aquí tiene los anillos, y este también son dos dientes fijados. Ese es un diente de res que lo modelaron o simularon poner dos dientes. Esta es la importancia del pueblo etrusco para nosotros, este pueblo que primero dominó a Roma y después fue dominado por Roma, y Roma, como hizo con todo lo que dominó, se apoderó de la cultura y de los conocimientos de este pueblo etrusco también, y también se cree que ellos practicaban más o menos este tipo de prótesis, aunque no hay muchos vestigios de los romanos, nada más de los etruscos, pero sí se cree, de hecho, que los romanos utilizaban coronas de oro en la boca. El primer representante de la medicina en Roma es este señor Cornelio Aurelio Celso, que es un médico griego. La mayoría de médicos que había en Roma, eran griegos, la mayoría eran griegos, y este es el primero importante, Cornelio Celso, que para que ustedes lo ubiquen, es el que primero postula los 4 puntos cardinales, así me lo enseñaron a mí, los 4 puntos cardinales de la inflamación, que son calor, tumor, rubor y pérdida de la función. Les comentaba a todos sus compañeros, bueno, a lo largo de estos años les he comentado a sus compañeros y ahorita hace ratito se los comenté a los otros compañeros de la mañana, que si siguen siendo esos los 4 puntos cardinales de la inflamación. ¿Quién sabe?
Si calor, rubor, tumor y pérdida de la función son los puntos cardinales de la inflamación, todavía en la actualidad. Sí, sí, doctor, es como dice, rubor, tumor, calor, dolor, pérdida de la función. Uh-huh. Ok. Bueno, pues entonces, ok, gracias. Gracias, Carla. Pues él es el que los postula. Cordelio Obrero Celso es el que postula estos 4 puntos cardinales de la inflamación, pues por lo que es más conocido, pero para nosotros, pues él también dio cuestiones de odontología. Él, vieron mucho sobre cuestiones de higiene, la apariencia de los dientes blancos era algo que les importaba. Hay una serie de dentífricos que utilizaban, no tiene mucho caso que se los ponga porque están medio extraños, que si cuerno de alce, molido, que si piedra pómez y muchas cosas que mezcladas con miel, que mezcladas con vinagre, pero no los voy a hacer bolas con tanta cosa. Si quieren leer algo de esto, lo pueden ver en los libros que tienen ustedes acceso, pueden verlo. Lo importante, creo yo, es que él habla de la extracción dental, utiliza este tipo de tenazas para sus extracciones, a diferencia de las que utilizaba Aristóteles. Él propone estas tenazas, estas pinzas para hacer extracciones, y es importante en la medicina. Por eso les repito la importancia de él es de los 4 puntos cardinales de la inflamación. Espérenme que algo pasó. Dioscórides, otro médico griego que también llega a Roma, y la importancia de él es que él desarrolla la parte de la farmacopea, de la farmacología, como le decimos en la actualidad, de la medicina. Dioscórides hace este libro que está aquí, ahí está, este de aquí, que se llama La Materia Médica. En él describe una serie de plantas, se dice que más de 600 plantas las describe, una por una, da sus propiedades terapéuticas de cada una de ellas, de algunos animales y de algunos minerales, pero básicamente de las plantas. Esta es la importancia que tiene Dioscórides. Para los romanos, la medicina como que era vista como algo inferior. Ellos casi no la practicaban, pero llevaban a los médicos griegos a Roma para que ellos fueran los que ejercieran la medicina en Roma. Y ya para finalizar, les hablaré de Galeno. Galeno es un médico también griego que llega a ser el médico del emperador romano, y él está en el siglo I después de Cristo, retoma la teoría moral de Hipócrates, y como les decía yo cuando hablábamos de Hipócrates, Galeno es el que le da el título de padre de la medicina a Hipócrates, y retoma los 4 humores. Pero la importancia de Galeno, más allá de los aportes que haya dado él a la medicina, es que se convierte en un referente después de la caída del Imperio Romano. Esto es, después de la caída del Imperio Romano sigue la Edad Media, que la Edad Media es del siglo V al siglo XV, donde Galeno es la máxima autoridad en medicina. Es el máximo referente en la medicina, y trasciende, yo creo que hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX trasciende todos los conocimientos. Evidentemente son los conocimientos de Hipócrates, pero es Galeno el que los hace más, los que se preservan más, vamos a decirlo así, porque Galeno es varios años, como 500 años posterior a Hipócrates, y es lo que se conserva en la medicina, estos conocimientos de Galeno. Y con esto ya doy por terminados la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, aclaración, reclamo, comentario. Todo claro, Todo claro. Ok, muy bien. Ahí recuerden que está ya en la plataforma Moodle para que entreguen la primera tarea y hagan los cuestionarios.
Ya algunos de ustedes me parece que ya los hicieron, ya que tienen tiempo. Me parece que el cuestionario, el examen, es hasta el día viernes y me parece que hasta el día 8, que es el lunes, la tarea. Recuerden que es 30% de su calificación, todos los cuestionarios, apenas va el primero, pero ese 30% se va sumando, sumando, sumando. Y la tarea es otro 20%. ¿Ok? Correcto, doctor. Bien, entonces los veo el próximo martes y que tengan una bonita tarde y que sigan con sus clases. A ver, espérenme tantita. Ok. Muchas Ok. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Debería de decir que se me da. Apunta lo que les está pidiendo Ah, sí. y apunta también lo que ven, porque siempre les preguntan,